Mi querida amiga Leslie, espero que cuando recibas esta carta te encuentres muy bien al lado de tu familia. Antes de contarte cómo estoy pasando mis vacaciones, quiero decirte que te extraño mucho y me gustaría poder compartir contigo este hermoso lugar. Las vacaciones en casa de mi abuelo han sido realmente geniales. Ellos viven en un pueblo y pensé que sería aburrido estar aquí, pero realmente este pueblecito es maravilloso. Hay muchos árboles, riachuelos y ahora que es otoño, sus colores son vibrantes y variados. Hay árboles en tonos rojos, naranjas, amarillos, en fin, es una belleza que no te puedo describir y que no había visto antes. En este lugar no hay tráfico, casi ni se escucha ruido, pues son pocos vehículos. La gente se desplaza en bicicleta y caminando. Todos los vecinos se conocen y son muy amables y unidos. Hay muchas actividades al aire libre, como caminatas a la montaña, al río, concursos de dibujo, de pastelería, de artesanías locales. En fin, hago tantas cosas que no siento el tiempo. De repente es hora de dormir y por la mañana despierto con el canto de los pájaros y la brisa de los árboles. En serio te digo que quiero que vengas a conocer este lugar y que conozcas a mis amigos del pueblo. Cuando contestes mi carta, por favor, cuéntamelo todo de cómo han sido tus vacaciones. Que Dios te bendiga, tu amiga de siempre, Gabriela. ¿Cómo sintieron? ¿Quién se transportó mientras escuchaba la carta? ¿Se imaginaron ese lugar tan hermoso? Usted se recordaba seguramente de sus muchos viajes. Y en este momento, el más cercano, Argentina, de que fue bellísimo. ¿Sí se transportaron? Muy bien, pues bienvenidas a las cartas de Colosenses, porque hoy nos vamos a transportar, ¿verdad?, con la ayuda del Señor en esa enseñanza maravillosa que nos espera a partir de este día. Pero le vamos a dar primero la bienvenida al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo para que tome control de este lugar y que nuestros pensamientos estén atados al pensamiento de Cristo, ¿verdad? Y podamos recibir de Él lo que nos quiere dar en este día. De verdad, hermanas, es un privilegio poder empezar, ¿verdad?, abrir este tiempo a la introducción a los Colosenses. El Señor nos maravilla cada día con su palabra, tanto cuando la recibimos como cuando la estamos preparando para compartir. Yo estoy convencida que los primeros enseñados somos los que en el momento que las estamos preparando, ¿verdad? Viene la confrontación del Espíritu Santo o viene el discernimiento, nos redarguye lo que Él sepa que nosotros necesitamos en este momento. Muy bien. Juntas vamos a estudiar, ¿verdad?, en el que el principal objetivo va a ser la exaltación de nuestro Señor Jesucristo. Veremos cómo el ministerio de Pablo para la iglesia y detalles de esto, la plenitud de la vida en Cristo y la familia y muchos temas más. Así que las invitamos a que no nos perdamos, pero nada de lo que vamos a recibir a través de las diferentes hermanas que el Señor les ha dado el privilegio de venir y compartir, ¿verdad?, con ustedes esta palabra. Pero antes de que empecemos en el tema, por favor busquemos todos Colosenses 1. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 12. ¿Qué te pasó? Muchas gracias. Gracias. ¿Y este es más ancho? Cuando todas lo digan, dicen amén, por favor. Amén. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os guardará en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como todo el mundo, y lleva fruto. Y crece en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios, en verdad como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado,
que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Voy a hacer un alto y la vamos a volver a leer, pero la vamos a leer como la carta que yo les leí, imaginándonos lo que el apóstol Pablo les está diciendo. Vamos a volverlo a hacer y vamos a llegar siempre hasta el 12. No estoy alterando la Biblia, solo voy a cambiar esto para que hagamos la idea, ¿verdad? Buenos días, hola, yo soy Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. A ustedes que son sus santos fieles, hermanos en Cristo, que están en Colosas. Gracias y paz sea para ustedes de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Quiero contarles que aquí siempre oramos por ustedes. Le damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Como ustedes lo aprendieron de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Por lo cual, también nosotros, desde el día que lo escuchamos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que sean llenos del conocimiento de la voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como que es digno del Señor, agradándole en todo, que lleven buen fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, que sean fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Al Señor sea la gloria. Es bien emocionante pensar las cartas del apóstol Pablo, ¿verdad? Y no solo esta, todas las que hemos venido estudiando y las que nos faltan. Es que era evidente que estaba inspirado por el Señor, que estaba guiado por el Espíritu Santo para poder escribir este tipo de contenido. Este día que estamos viendo la introducción a los Colosenses, es decir, vamos a seguir viendo, ¿verdad? Más, como les dije, juntas vamos a estar aprendiendo, pero es importante también que repasemos algunos datos para que tengamos idea de qué era esto. Primero, ¿quién fue el autor de esta carta? ¿Verdad? Pablo. Fecha en la que fue escrita, probablemente, según los expertos teólogos, fue en los años 61 y 62 después de Cristo. ¿De dónde concluyeron esto? Porque esta ciudad de Colosa estaba al igual que otras ciudades ahí cercanas, pero hubo un terremoto en esas épocas y esta ciudad no se volvió a levantar, a diferencia de la Odisea, por ejemplo. Y de eso concluyen que más o menos en ese tiempo se tuvo que haber escrito esta epístola. ¿En qué lugar? Bueno, fue en la cárcel, al igual que fue también la carta a los Efesios, a Filipenses y a Filemón. Y hay allí como una disyuntiva de dónde pudo haber sido escrita, pero nuevamente hay algunas características que pueden indicarnos que fue en Roma. ¿Por qué? Porque había una conexión fuerte entre los colosenses y Filemón. Y en la carta de Filemón hay características que evidencian que pudo haber sido escrita en Roma. En cuanto a la ubicación geográfica, se encontraba en la ribera del sur del río Lico, en territorio de Frigia, actualmente en Turquía, para que tengamos más o menos una idea. Algunos expertos dicen que fue a 160 kilómetros, otros dicen a 180 al este de Efeso. Pero si ustedes observan, más o menos todas las iglesias estaban, Colosas, Tesalónica, ¿verdad? Todas estaban cercanas en una misma
en una misma ubicación geográfica. ¿Y a quién va dirigida esta carta? Bueno, como su nombre lo dice, a los colosenses, a la iglesia de Colosa. ¿Cuál era el propósito de esta carta? Como toda la vida de Pablo y todos los propósitos de sus contenidos escritos, él tenía algo claro: exaltar la obra redentora de Cristo como única vía para salvación o de salvación. Y más adelante, cuando empiecen a estudiar algunas situaciones que se daban en la iglesia de los colosenses, se van a dar cuenta por qué, ¿verdad? Aquí hemos visto una descripción muy bonita de Pablo hacia la iglesia de los colosenses, pero más adelante vamos a ver que al igual que todas las iglesias, al igual que nuestra vida, tenemos áreas fuertes, pero también hay áreas con las que se debe de trabajar. Y ahí van a poder darse cuenta por qué siempre el propósito de Pablo era dejar claro de quién era la obra, ¿verdad? Dejar clara, dejar sólida la palabra del Señor y evitar que se presentaran palabras que no eran de Él. Vamos a detenernos. Fíjense que esta carta es interesante. La Biblia tiene datos que uno dice, bueno, ¿por qué está en la Biblia un saludo? ¿Qué importancia puede tener eso, verdad? Porque a veces creemos que solo debemos de encontrar cosas así como muy específicas sobre el pecado, sobre la vida, pero el Señor deja detalles muy preciosos. El Señor es un Dios de detalle, y si no, mírese usted y míreme a mí. ¿Por qué tenemos detalle? Porque fuimos formados por Él, y el Señor, que en toda su esencia, ¿verdad?, lo hace, sabe que necesitamos también comprender eso, y en cada detalle de la palabra, por muy simple que sea, por muy hola, hay un significado especial, ¿verdad? Entonces vamos a detenernos un poquito en estos detalles de los saludos. Me encanta saber algo. Vamos, cuando leímos, cuando leemos la introducción, justo en el versículo 1, Pablo dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. ¿Qué nos deja claro aquí Pablo? Él tiene una identidad, él está claro quién es. Él no es el Pablo que tenía muchas cosas de que gloriarse, todas lo sabemos, económicamente, académicamente, religiosamente, porque tenía en todas esas áreas una postura privilegiada. Pero él tiene clara una identidad importante y la que es su esencia. Y él dice que es apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. La pregunta es, ¿nosotros tenemos clara nuestra identidad? Porque si no la tenemos clara, vamos a ser como las olas del mar, que van y vienen. Vamos a ser como las hojas que se las lleva el viento, y cuando vengan ataques a nuestra fe, nos vamos a avergonzar y nos vamos a hacer al grupo que es el más fuerte en ese momento. Pero si nosotros tenemos claro quién somos, si tenemos claro que Él nos dio un nombre nuevo, que somos sus hijas, que somos salvadas primero por la sangre de Cristo, creo que va a ser más fácil para nosotros caminar con Él. Deme un segundito. Cuando Pablo hablaba de que él era apóstol del Señor, él tenía también claro algo, no solo su identidad, tenía clara su misión. Él sabía que él era un delegado oficial del Señor Jesucristo. Miren qué maravilloso. Cuando nos dan en los trabajos o en la iglesia, nos dan una comisión importante, queremos ir, pero bien nice, ¿verdad? Queremos ir súper presentables, porque sabemos que estamos representando a algo o a alguien importante. Imagínense tremenda carga que tenía Pablo, sabiendo que él era un delegado, que él era un comisionado de Cristo. Entonces vale la pena detenernos en este saludo, que a veces lo podemos pasar por alto. Sí, Pablo, apóstol de Jesucristo. No, ya vimos que hay identidad y hay propósito, hay, ¿verdad?, destino,
Yo entiendo para qué he sido creado, yo entiendo por qué estoy aquí. Pero Pablo no solo piensa en él, también da una característica a Timoteo, porque él pudo decir, bueno, le saludo Pablo, apóstol de Jesucristo y Timoteo. Y ya. Pero él dice, y el hermano Timoteo. Cuando hablamos de hermano, ¿qué idea nos da? Ana Gloria, tú que eres mi hermana, ¿qué idea te da a ti que seamos hermanas? Mira, que tenías el micrófono a la par, no me había fijado, pero qué bueno. Bueno, hay una intimidad entre nosotras, te conozco y tú me conoces. Ah, ok. Conozco muchas cosas tuyas. Pero no las contés. No. Sí, está bien, de acuerdo. Entonces, sí, era broma. Sí, de acuerdo, es justo, ¿verdad? Hay intimidad, hay conexión, hay comunicación. Ana Gloria y yo nos conocemos de hace tiempo, tenemos un mismo sentir y un mismo fin, seguir caminando con el Señor. Y somos soporte de oración una para la otra, como muchas de ustedes también, entre ustedes y muchas de ustedes lo han sido para mí también. Entonces hay una relación donde Pablo describe a Timoteo y aparte que también lo consideraba un embajador del evangelio. Ustedes saben que Pablo en muchas de sus cartas describe a Timoteo y hace no solo una alusión a él, sino que me maravilla a mí saber que habla de 2 generaciones que criaron a Timoteo. Habla de su abuela y habla de su madre. Entonces vemos que Pablo también le daba una valoración especial a Timoteo ante la iglesia a la que estaba saludando. Indicaba, como dijo Ana Gloria, ¿verdad? Cercanía, confianza, intimidad. ¿A quién iba dirigida esta carta? ¿Qué dice su Biblia? ¿Quién lee ese versículo a donde dice que a quién va dirigida? Gracias. Miren qué terrible, porque no solo les dijo a ustedes, hermanos de Iglesia de Nazaret, ¿verdad? Como dijo, a ustedes santos, fieles. Miren qué característica. No les tiemblan las piernas a ustedes como a mí cuando oyeron esa descripción. Santos y fieles. ¿Seremos santos y seremos fieles realmente? Y él les hace esa descripción, ¿verdad? Y les dice, y me encanta eso porque allá hay una ubicación espiritual, más allá de la ubicación geográfica que ya vimos, que si dónde estaba la iglesia, que si le quedaba cerca a Pablo, que si dónde estaba Pablo cuando lo escribió. Hay una ubicación en el mundo espiritual. Cuando a usted alguien le dice, usted es santo, claro que es santo no por lo que usted haga, es porque usted y yo hemos sido santificadas por la sangre de Cristo. Entonces ahí hay una diferencia. Ya no somos hijos de Satanás, somos hijas de Dios, somos hijas de la luz y pasamos de la oscuridad a la luz admirable que es Cristo Jesús. Y eso les está diciendo Pablo aquí, los está ubicando. Él está ubicado, él no tiene duda. Él es un apóstol, él es un comisionado, él es un delegado. Pero él quiere atraer la atención de los colosenses y decirles, ustedes son santos y son fieles. Pero ¿en quién son ellos? Pues en Cristo Jesús, ¿verdad? No es que lo sean por ellos mismos, sino que lo son por el poder que habita en ellos a través de Cristo y como consecuencia divina del Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando han recibido al Señor. ¿Quién era esa iglesia de Colosas? Porque claro, hay una ubicación de las personas, pero también Colosas. Esta iglesia estaba en una ciudad moderadamente importante, próspera en la industria textil, también que fue destruida en el terremoto, yo les comentaba. Ha de ser bien triste que, imagínense, todos venimos de X lugar, no sé, a mí me diera mucha tristeza llegar a la ciudad donde yo nací y verla que fue destruida por alguna catástrofe y nunca se levantó. Esto pasó, ¿verdad?, con la iglesia de Colosas y por eso en aquel momento se sacaba el cálculo de que hasta ahí se había hecho la carta. Ahora, si era una ciudad moderadamente importante, si había prosperidad, ¿qué viene con los avances? ¿Qué viene con eso? Pensemos en cualquier ciudad.
Cuando hay avances tecnológicos, cuando hay avances importantes, cuando hay avances económicos, eso es muy bueno para el desarrollo de la ciudad, pero también muchas veces viene con esas otras formas de vivir. Y las corrientes de este mundo se incrementan, se aumentan, por lo tanto también hay un reto más. ¿O no sienten las que ya andamos de los 50 para allá, no sienten mayores retos en este tiempo que en las épocas en que vivimos? Cada uno tuvimos nuestros retos en nuestro momento, ¿verdad? Pero entre más se incrementa el modernismo, el avance, que también trae cosas buenas, también vienen con eso más separaciones espirituales entre el hombre y el Señor. Ahora, nos hemos detenido en el saludo, pero ahora vamos a ver las acciones de gracia. Esta es una carta maravillosa, donde Pablo hace una introducción primero saludándolos, ayudándolos a identificarse y diciéndole quién es Él. Pero también Él se detiene en agradecer. Y de verdad que esta carta es tan maravillosa cuando la leemos detalle a detalle. Yo las invito a que no se queden solo con esto, porque esto es lo que Dios me ha dado a mí, pero y lo que Dios le va a dar a usted es diferente, aunque no se va a salir de la palabra, pero Dios tiene para cada una, cuando hacemos el devocional, una porción, algo que me quedó allí, que me hizo clic en mi vida. Entonces, cada vez que tengamos el estudio, vuelva a repetir ahí su lectura de este tema. Cuando Pablo empieza a dar las gracias a partir del versículo 3, me encanta algo, dice, siempre orando por vosotros. No es a veces, no es cuando me acuerdo, no es cuando alguien me viene a recordar de esta iglesia, siempre es siempre, así como cuando nos lavamos los dientes, eso va todos los días, 3 veces al día, y si salimos hay que hacerlo más. Entonces aquí hay una actitud comprometida de Pablo. ¿Tiene usted una actitud comprometida por sus hermanas cuando le piden que oren? Miren, yo les voy a decir una cosa. Cuando alguien nos pide que oremos por ellos, pensémoslo bien. Si lo vamos a hacer, digámosle que sí. Pero si no lo vamos a hacer, no le digamos que sí. Porque es un compromiso. Así que cuando usted me dice que está orando por mí, yo estoy creyendo que está orando por mí. Claro, yo no me voy a tener y ustedes oren y yo no, ¿verdad? Pero debemos de saber y comprender el compromiso que adquirimos con las hermanas y con los hermanos. Y él habla de que él empieza a decirles en la carta, miren, siempre estamos orando por ustedes. Y ¿saben algo? Por las descripciones de estas cartas, no solo de estas, sino que de las todas en conjunta, se cree que Pablo no conocía personalmente a la iglesia de los Colosos. Es decir, no es como que Patilán cuando se fue, ya sabía de la iglesia de Nazaret, oraba por nosotros. Gracias, Patita. Gracias. Oraba por nosotros, pero sabiendo, probablemente conociéndonos, ¿verdad? A la mayoría. Pero puede ser que algunos no. Pero Pablo tenía algo. Él no sabía quiénes eran estas personas. Y sin embargo, cuando ustedes leen esa carta, ¿ven conexión o no ven conexión? ¿Y qué creen que lo unía a Pablo realmente eso? El amor de Dios. Había un solo sentir por el pueblo de Dios. Porque el pueblo de Dios no solo es Iglesia Nazaret. El pueblo de Dios es todo aquel que se ha convertido al llamado de Jesucristo, ¿verdad? No importa si es esta iglesia, si es la iglesia de las Asambleas de Dios, si es la iglesia del hermano Julio Contreras, cualquier iglesia donde se predique la verdad de Cristo es el pueblo de Dios. Entonces Pablo no les conocía físicamente, pero estaba comprometido por el amor. Y dice que daban gracias a Dios y al Señor Jesucristo, a Dios y al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que Pablo tenía un propósito en esta carta. No solo era exaltar en forma general el nombre del Señor Jesús con todo lo que les va a ir hablando. Habían detalles. Volvemos a hablar de los detalles. Volvemos a ver otra ubicación. Ya se ubicó él, ya ubicó a la iglesia y ahora ubica al Señor Jesús como hijo de ¿quién?
como hijo de Dios. Entonces le da un respaldo. Este Jesús no es cualquier hombre, no es el hijo del carpintero José y de aquella mujer, aquella joven María. Es el Hijo de Dios. Y pone a dos personajes de la Trinidad del Señor, ¿verdad? Pone al Padre, pone al Hijo y pone una conexión entre ellos. Entonces le da un mensaje nuevo también a los colosenses. Está reforzando la ubicación también de ellos. Razones por las que daba gracia. Primeramente por la fe en Cristo Jesús. Miren, eso es lo que a él le bastaba. Pablo era un evangelizador apasionado. A él no le importaba exponerse a cárceles, a golpes, a humillaciones. Él solo quería extender el evangelio de Cristo. Entonces para él era más que suficiente darle gracias al Señor, alabar al Señor por la fe que estas personas tenían, por el amor que tenían entre los santos. O sea que a Pablo le habían llegado noticias que era una iglesia que se amaba. Miren qué característica más bonita, porque se siente el respaldo. Qué bien se siente, ¿verdad? Cuando estamos pasando alguna tribulación y las amigas y hermanas nos hablan, nos dicen: estoy orando, ¿cómo está? ¿Qué pasó con esto? Y están pendientes, estamos cuidando y están cuidando de nosotros. Bueno, yo quisiera ponerlas de ejemplo a todas, pero las que me van dando a la cabeza esas voy acordando. Me gusta Ruth, que yo agradezco mucho, que ha caminado conmigo en bastantes épocas de mi vida. Y yo creo que me ha ido a visitar por todos los lugares que he vivido, ¿verdad, Ruth? Ha ido a Santana. Ruth me ha acompañado como que fuera mi esposo enriquecido en pobreza. En todo, ¿verdad? En las buenas y en las malas, ¿verdad? Pero también muchas de ustedes, pero la puse de ejemplo a ella por la trayectoria, ¿verdad? Porque me conoce desde que yo estaba bien bichita hasta ahorita que sigo estando bien bichita. No, entonces veo a lo que les quería llegar realmente, que es hermoso. No dejemos de amar a las hermanas en Cristo. Las entre amigas tenemos más retos porque nos llamamos entre amigas. Imagínense, no podemos ser entre amigas y no mostrarnos como tal. Entonces Pablo exalta a Dios, alaba a Dios por esta característica. Volvemos, ¿por qué Dios permitió que esto estuviera escrito aquí? Es que hay un propósito, hay propósito en todo lo escrito, ¿verdad? Entonces, si el Señor lo dejó aquí, es porque nos está diciendo: eso quiero que hagan ustedes también. ¿Por qué lo hacían? Porque había una esperanza en el futuro, dice, con Cristo en el cielo, y por la palabra de verdad que ha llegado a ustedes y a todo el mundo. Es que miren, Pablo tenía un pensamiento bien estructurado, de verdad. Ese hombre era un talento viviente de la expresión de la magnificencia del Señor, ¿verdad? Entonces volvemos a ver ese hilo conductor de la carta de Pablo y empieza a decir también, a reconocer que estas personas se comportaban de esta manera porque había una esperanza, y es la razón nuestra. Es que si no esperáramos la segunda venida de Cristo, entonces ¿qué estamos haciendo? ¿Verdad? Hay una esperanza en Cristo siempre, en vivir plenas aquí, pero también en lo que nos espera en el futuro. Ok, me adelanté aquí y allá no. Una oración para reflexionar. Nos vamos a los versículos a los versículos 9 y 10. ¿Quién lo quiere leer? Por lo cual también vosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, y de pedir que seáis lleno del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Para que andéis, dele. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando frutos en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Amén. Gracias. Nuevamente, Pablo nos da otra porción preciosa para reflexionar.
esta oración tiene mucho, fíjense, dice, lleno del conocimiento de la voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Llenos del conocimiento. Pablo está pidiendo algo muy importante. No está pidiendo que Dios prospere económicamente a esa iglesia, que no se enfermen, o que los que están enfermos se sanen, o que los que están muertos resuciten. No está pidiendo ese tipo de cosas, y que no está mal pedirlas, porque en la palabra los evidencia que podemos pedirla. Pero es fascinante ver el nivel de conciencia espiritual que Pablo tiene, porque Pablo está pidiendo algo espiritual y casi nunca lo hacemos. Confesémoslo, no lo hacemos, ¿verdad? Cuando oramos por otro nos acordamos de la petición de esa persona porque estamos ayudándolo a soportar esa carga. Pero es es muy poco común que nos acordemos de decir y orar con la palabra que nos sostenga, que sostenga a mi amiga, a mi hermana en el área espiritual. Pero Pablo les dice que están orando para que tengan conocimiento de la voluntad de Dios, de toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y también dice que tengan discernimiento y tener el conocimiento que el Espíritu da. ¿Cómo adquirimos ese conocimiento? A través de la palabra, ¿verdad? Fíjense que en psicología hay un enfoque que se llama cognitivo-conductual. Y cuando yo empecé a estudiarlo, me maravillé, no por el enfoque, me maravillé porque descubrí que la palabra de Cristo tiene ese enfoque. Y es eso, porque en esta terapia, en este enfoque, lo que se trata es usar técnicas de terapia que transformen el conocimiento de las personas para que una vez transformado ese conocimiento haya un cambio de conducta. Por ejemplo, una persona que tiene problemas de autoestima y que tiene un pensamiento automático en el que siempre se ve fea, siempre se ve mala, siempre se ve fracasada. Entonces, en la terapia se trata de poder ayudarla a identificar esos pensamientos, que los retome, que los analicemos y veamos qué tan ciertos son. ¿Y por qué dependen? Porque probablemente vienen influenciados por el contexto donde ha estado esta persona. Y el objetivo de esta terapia es llevar a esa persona a un cambio, a una reestructuración. Imagínense, yo siempre que pienso en reestructuración, es como que yo quisiera, esta maceta no debe de estar aquí, debe de estar allá. Y porque está aquí no me está funcionando como es. Entonces vengo, la tomo y la coloco aquí. Al colocarla aquí va a funcionar como es. Entonces, es lo que trata de hacer ese enfoque. ¿Qué es lo que hace la palabra de Dios? Es exactamente lo mismo. Cuando usted y yo llegamos a Cristo, si ya llegaron grandes, o aún a veces pudimos haber llegado pequeños, pero como venimos, pero hay hasta un momento de la vida, el Señor y el Espíritu Santo hace un verdadero clic en nuestra vida y hay cambios, ¿verdad? Allí se da esa reestructuración. Y esa reestructuración viene únicamente de la palabra del Señor, ¿verdad? Únicamente del poder implícito en la palabra. Y aquí podemos ver, por ejemplo, ¿verdad? Que al estudiar la palabra hay un cambio de conocimiento, porque pasamos de tener nuestra mente natural a la mente de Cristo. Cuando la palabra dice que el hombre natural no percibe las cosas del espíritu, es como que dijera el hombre animal, ¿verdad? En nuestra condición más rústica, en nuestra condición que no podemos percibir. Por eso cuando le hablamos a alguien cosas que para nosotros son maravillosas y las amamos y nos hacen crecer, pero la persona que no conoce al Señor, para ellos son, como dice la palabra, locura, ¿verdad? Pero para nosotros son diferentes porque ha pasado en nuestra mente un proceso y por eso vemos un cambio cuando una persona acepta a Cristo. Por eso nosotros mismas hemos cambiado y todavía nos cuesta, pero hay muchas áreas que hemos cambiado gracias a esa reestructuración que toma el Señor. Quita de mí los pensamientos de esta mujer natural, quita de mí todo lo que me dice que no soy importante y me va
sustituyendo y reestructurando mi vida y mi pensamiento con la palabra. Y la palabra que dice que valgo la sangre de Cristo, que soy del Señor. A mí me fascina ese versículo que dice, mía eres tú, ¿verdad? Que Él nos dio nombre nuevo, que somos real sacerdote, hijos de su pueblo, que somos pueblo adquirido por la adopción de Cristo, pero ahí estamos. Entonces hay una reestructuración. Y cuando yo empiezo a comprender esas verdades poderosas, que a diferente de una teoría va a depender del que esté aplicando bien la técnica y del que la esté recibiendo, que la quiera hacer y desarrollar. Pero la palabra no, la palabra tiene poder en sí mismo, por eso la escuchamos y eso nos estremece y es capaz de cambiarnos a nosotras mismas. Cuando decimos que tenemos la mente de Cristo, imagínense el compromiso. Aquellos que luchamos con los pensamientos, este es un versículo poderoso para hacer ese cambio, ¿verdad? Cada vez que vienen pensamientos que no deben de estar en mi vida, pensamientos intrusivos, yo digo, Señor, lleva atada todo pensamiento a la mente de Cristo. Y yo me pongo a pensar, ¿cómo es la mente de Cristo? ¿Qué cabe en la mente de Cristo? ¿De qué se alimenta la mente de Cristo? Y eso, mire, de verdad que para mí es verdad, porque empiezo a ver qué es lo que estoy haciendo mal que no me deja tener la mente de Cristo y qué puedo hacer bien para tenerla. También dice que somos nuevas criaturas, me lo pasé antes. Este versículo es muy conocido, quiero ver, dice, perdón, me equivoqué en este, quiero ver. No traje, me salté una presentación, pero si alguien puede buscar el versículo que habla de que la palabra de Dios es eficaz, cortante, como se me ha ido ahorita, creo que no lo traje. Si alguien lo tiene, lo lee, por favor. Gracias. Y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que todo hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Amén. Y la de la que es como espada de doble filo. Ahí está, todo al mismo tiempo. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mire, es que nos destroza, nos hace pedacitos, pero ambas porciones son como el plato fuerte de la palabra, ¿verdad? Una nos deja claro que dice, toda escritura es inspirada por Dios. No hay un pedacito que no es inspirado por Él. Y por eso la palabra no se puede contradecir en sí misma, ¿verdad? Porque la ha inspirado el Señor Jesús. Y cuando nos basamos en ese versículo que hermana Ceci leyó, que es inspirada por Dios, quiere decir que hasta este saludo tenía un propósito, que todo este detallito que hemos estado viendo tiene un propósito. ¿Y cuál es el propósito? La que leía mi hermana, ¿verdad? Despedazarnos, que dice que es como espada de doble filo, o sea que para donde le dé, mire, le va a dar, nos va a dar, porque ahí voy yo, nos va a dar, ¿verdad? Nos penetra hasta partir, dice, los huesos y la coyuntura. Yo hasta me imagino lo negrito de los tuétanos de la pierna de pollo, bueno, no me imagino el mío, no que la pierna de pollo. No, le vamos a dejar al pollo la tarea de que lo destroce. Imagínense, la idea es lo profundo que cala la palabra. Y por eso las cosas impresionantes que pasan. Yo compartí hace algunos meses con algunas amigas que murió un tío mío que había perseverado en el Señor por muchos años. Su vela llegaron 600 personas en el primer culto. Fíjense que era un hombre humilde que trabajaba como albañil, pero que él iba por todos los cantones de su pueblo a predicar. Pero lo que les quiero contar es cómo él se convirtió. Él se convirtió totalmente ebrio. Él llegó a una iglesia, estaba en la última fila y pasó ebrio a aceptar a Cristo. Y desde esa vez que aceptó a Cristo, nunca se alejó en su caminar.
y dejó una generación, porque de verdad que le gustaba dejar generación, porque tuvieron como 10 hijos con mi tía. Y cuando ellos celebraron, un poquito antes que él muriera, estaban celebrando los 50 años de matrimonio, y era maravilloso ver la iglesia. Iban sus 12 hijos, sus 12 nueras o yernos, los nietos, los bisnietos. Wow, era una familia. Pero ¿saben qué fue lo más maravilloso? Ver que todas esas generaciones caminaban con el Señor todavía. Y eso no es fácil. Ya sabemos que no es fácil, no es tarea fácil, pero eso no era tarea de él. Es que ahí se dio un milagro, ese fue ese poder de la palabra. Y mi tía nos cuenta que ella le decía al pastor: mire, no pierde el tiempo, si borracho aceptaba a Cristo, este hombre ya mañana va a andar bolo, solo le pasa la goma, le decía, va a volver. Pero aquel pastor amoroso llegaba, los hermanos llegaban, pero fue algo así cortante, como esa palabra capaz de partir, de penetrar, de cambiar, de transformar el alma y la mente. Así que vemos que realmente cuando el apóstol está hablando de la palabra, no está hablando, no está jugando, ¿verdad? Está reconociendo realmente quién es. Ahora, hay otra cosa que quise retomar. ¿Desde cuándo pasó eso? Dice, ¿por qué le está pasando esto a la gente de Colosas? Desde que conocieron la gracia de Dios en verdad. A mí me llama la atención porque dice en verdad, ¿verdad? Y la gracia de Dios se manifiesta porque, hermanas, ¿a dónde está la gracia de Dios? ¿Cuál fue la gracia de Dios para nosotros y para el mundo entero? Jesucristo, la salvación, la fidelidad de Cristo de volver a conectar a la humanidad con Él a través del Señor Jesucristo. Pero hace énfasis que es en verdad. Y aquí se pueden interpretar dos cosas. En verdad que era algo sincero, algo que ellos lo tomaron en serio, y en verdad que la verdad de Cristo, ¿verdad? Pero una o la otra nos está diciendo es algo real. Y también lo hicieron a través de lo que aprendieron con Epafras o Epafras. Epafras, está correcto, gracias. Consiervo amado, fiel y ministro de Cristo. Miren qué importante es el que seamos madres espirituales, porque siempre tuvimos madres. A veces ya esas madres van a ser abuelas, a veces bisabuelas, a veces tatarabuelas y damos frutos. Miren qué bonito tener una madre espiritual. Yo siempre agradezco a Dios por mi hermana Betty, que me fue mi discipuladora desde que yo tenía 8 años y todavía me contacto con ella. Ella es una anciana y a veces ella me pide consejos y a mí me da risa porque la verdad ella me instruyó mucho en la palabra del Señor. Es mi mamá espiritual y a nosotros también Dios nos ha dado el privilegio de poder instruir a otras mujeres, de poder instruir a nuestras sobrinas, a nuestras hermanas carnales, a nuestras familias carnales, que con ellos cuesta más, no porque sea, fíjense que a veces decimos, no, es que la familia porque es muy dura, a veces es porque nosotros no hemos dado buen testimonio, y a veces sí porque es dura, van las dos, son válidas las dos. Y volvemos nuevamente, aquí estaba, miren, yo sabía que lo había puesto, lo que pasa es que ya vi que lo ubiqué más. Y volvemos nuevamente, ¿verdad? Es la palabra, y ahí está el versículo, que ciertamente la palabra de Dios es viva, poderosa, cortante. Ay, es que hasta me duele cuando digo eso. Cortante, dice que más que cualquiera espada de 2 filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos y hasta los pensamientos y las intenciones del corazón. Y volvemos, los pensamientos. Hermana, gracias, aquí tenía, pero muchas gracias. Y le voy a botar un poquito porque no quiero hacer desastre y oye, no vaya a creer que no quiero su agüita. Y volvemos a lo que yo les comentaba. Si juzga los pensamientos, si tiene ese poder tan penetrante, ¿tiene o no tiene el poder de reestructurarnos? Claro que sí. Y es maravilloso ver cómo Dios lo tenía todo para nosotros, lo tiene todo para nosotros. Quien perdemos el camino somos nosotros. Yo soy fiel, convencida y creyente de que teníamos un diseño original desde que nacimos, ¿verdad? Pero que ha sido alterado
por nuestros contextos tal vez que golpeó nuestra vida, pero también por nuestras decisiones, por nuestras concupiscencias, por nuestros pecados. Pero si nos dejamos moldear, aunque nos duela, porque ya vimos, ¿verdad?, que realmente nos destroza. Yo me siento bien reventada cuando leo esto, ¿verdad? Realmente nos destroza, pero tiene un propósito: hacernos ver ese diseño original. Miren cuánto dolor evitaríamos, más cuando estábamos jóvenes, ¿verdad? Como decía el Aniceto, es que uno decía, pues, bien tonto, decía, pero es que es cierto. No se deja guiar porque creemos que lo sabemos todo. Pero ¿saben qué es lo triste? Que a veces llegamos grandotas y seguimos siendo inmoldeables, ¿verdad? No nos gusta que nos penetre esa espada porque nos duele, pero cuando lo dejamos, podemos llegar a ver ese diseño original que el Señor tenía para nosotros. Un poco golpeado ya, ¿verdad? Así todo arrugado, arrastrado, porque no llegamos en el tiempo que era, pero aún así podemos alcanzar ese diseño y ese propósito. ¿Qué propósito tenía? Vimos el propósito de Colosenses en general, pero ¿qué otros propósitos podían haber allí en lo que leímos? Dice que teníamos Pablo estaba animando a la iglesia para que sirvieran de tal forma que vivieran de una manera digna, como embajadores de Cristo, que es de una forma que el Señor se agradara de eso. No solo había, ¿verdad?, esa característica por la que dio gracias, por el amor, por el cuidado, porque nos sentíamos contentos. Yo les dije que cuando me venían los pensamientos de agradecer, porque algunas personas que han participado en algún momento de mi vida, Dios las ha puesto, yo lo quiero retomar. Y me acordé hace un momento, y no lo quiero dejar de decir, de la hermana Margot, cuando en el 2017, en el 2018 yo tuve una crisis muy grave de salud. Ahí anduvo conmigo por todos los hospitales. Yo creo que nos dieron calendario. Y ahí anduvo, ¿verdad?, ya cuidándome también. Pero vemos que el apóstol Pablo ya no solo reconoce que es importante el amor, que es importante, ¿verdad?, que oren unos por otros. El apóstol Pablo es cosa seria. Él no juega con el evangelio ni con el testimonio que debemos de dar ante Cristo. Él es estricto. A mí me gusta eso en él. Él siempre está preocupado por cómo vamos a actuar en los espacios donde nos movemos para poder ser lumbreras del Señor y ser buenas representantes. Y aquí empieza a decir él que tenemos que tener frutos de buena obra, es decir, no solo vamos a ir a sentarnos y a recibir, hay que dar, ¿verdad? Hay que dar. Lo mismo que yo recibo, decía el Señor Jesús, es lo que doy. Pues lo que nosotros recibimos del Señor Jesús y de otras, hay que darlo. No nos quedemos con todas esas bendiciones y con todo lo que el Señor nos ha permitido conocer. Crezcan en el conocimiento de Dios, ese es un propósito. También hagámonos un termómetro que nos evalúe, hermanos. Hagamos un parámetro y pensemos, vamos a ver, yo me convertí en 1900 tanto. ¿Cómo era yo en 1973? Voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Soy la misma, fui la misma en 1983 y que estoy dando 10 años de rango. Soy la misma en el 93, soy la misma en el 2024. Si soy la misma, aflijámonos, algo pasó. No hubo ese cambio, no hubo esa transformación. ¿Pero por qué? Porque no hemos crecido en el conocimiento de Dios. Miren, no hay forma de crecer si no le dedicamos tiempo a la palabra. Es por demás. Podemos escuchar aquí, y esto es válido, y el Señor nos manda, con algún pensamiento nos manda, pero no va a ser igual a cuando usted y yo estamos sentadas ahí solitas en la presencia de Dios, estudiando la palabra, y el Señor nos está hablando. Pero también sabemos que la mejor forma de aprender es durante los procesos. Es que mire, allí el Espíritu Santo se encarga de traer el repertorio de toda esa palabra que ya fue sembrada, pero también adquirimos nuevas, ¿se han fijado? Pero no hay forma de que no crezcamos si no hay conocimiento. También que seamos fortalecidos en todo sentido con el glorioso poder de Dios. Yo me ponía a pensar, ¿por qué el apóstol Pablo dijo en todo sentido? Porque él es el hombre espiritual, casi todo, él es un hombre así, ¿verdad? Bien.
todo lo piensa desde el Espíritu, pero cuando dice en todo sentido, es que Dios nos entiende. Él sabe que somos también emociones. Él sabe que necesitamos tener salud mental, salud física y salud espiritual. Dios nos ve y nos conoce porque estamos hechos a su imagen. Entonces Él quiere que sea prosperado y que sea fortalecida esta iglesia en toda la amplitud de la palabra, ¿verdad? Con el glorioso poder de Dios. No le dice con el glorioso poder de ustedes, con lo que la iglesia hace, con lo que los líderes hacen, solo son instrumentos. Pero es el glorioso. Cuando ustedes oyen la palabra glorioso, ¿qué idea les da? 3 personas que digan qué idea les da. Glorioso. ¿Grande? Impactante. ¿Qué más? ¿Cómo? Omnipotente. Ajá, y cabal, glorioso, yo creo que uno siempre piensa en algo, como ustedes dijeron, grande, esplendoroso, ¿verdad? A mí, no sé, se me viene un gran resplandor, en algo sobrenatural, en algo que usted y yo no podemos hacer, en algo que nos hace recordar y nos ubica quiénes somos, que tenemos límites, que no lo sabemos todo, que no lo podemos todo, que no somos nosotros, sino que es Él en nosotros. Es el que entendamos que el Señor puede hacer algo glorioso, lo que el apóstol Pablo le estaba diciendo a la iglesia que pidiera, significa que le está dando el lugar que se merece a Dios, el poder de Dios, que lo que tenemos viene de Él. Y también le pide que perseveren con paciencia en toda situación. Es que ya sabía, Dios sabía que usted y yo íbamos a pasar problemas. Desde antes de la fundación del mundo Él lo sabía, desde antes que nos concibieron nuestros padres ya lo sabía. Así que cuando estemos en medio de la prueba de fuego, que no podamos más, que sentimos que nuestras fuerzas se agotaron, que vamos a enloquecer, pensemos en eso. Perseveren con paciencia. ¿Y qué es perseverar? Como decimos en el mundo secular, simplemente ser resiliente, que si yo me caigo, me sacudo, me dolió, pero me levanto, que si me vuelvo a caer, me vuelvo a sacudir y me vuelvo a levantar, y si en esa caída me rompí algo y me sangré, pues me limpio, me va a arder, me va a arder, me va a doler, pero me vuelvo a levantar. Esa es la perseverancia. Cuando pienso en situaciones difíciles en mi vida, saben que pensar en ustedes me hace mucho bien, o cuando me decepciono de algún líder público, pero público, realmente famoso, que ha fallado en el caminar con Cristo, yo digo, bueno, trato de ubicarme y pienso en mí, que a mí también me puede pasar. Pero también pienso, cuando de verdad hay una situación como muy, muy fea, yo digo, pero está fulanita que de verdad ama al Señor, pero está tal familia, pero está esta, pero está aquella. Hay sinvergüenza, sí los hay, pero hay gente comprometida, y el sentirnos amados y pensados en esa gente que sí está perseverando en el Señor nos da la fuerza que necesitamos para perseverar. Y dice con paciencia, porque es cuando hacemos las cosas rápidas no nos salen bien, ¿sí o no? Y hoy todo nos gusta instantáneo, y cuando hacemos detalles, la Patti Lang es una mujer de detalle, ella le gusta de lo mínimo a lo máximo, ¿verdad? Ella va cuidando cada detalle de la vida. Habemos unas más aceleradas y nos cuesta, pero sabemos que si hacemos las cosas rápidas no vamos a tener los mismos resultados. Entonces, por algo el Señor nos da 2 palabras ahí importantes: perseverancia y paciencia. Yo debo de perseverar, y si yo no puedo perseverar sola, persevero con mis amigas, yo las llamo, yo les digo. Entonces esa es la idea de poder, ¿verdad?, apoyarnos en el cuerpo de Cristo. Y ya vamos terminando. Y dice, ¿qué principios nos deja esta carta maravillosa? He podido sacar 5 principios, ya les muestro los otros. Debemos de tener un corazón agradecido por la obra de Dios en otras personas, en la expansión de esta obra, en aquellos que han sido alcanzados para Cristo. Fíjense que esta carta nos separa, nos desliga del egoísmo, porque esta carta nos hace reflexionar del caminar de la iglesia de Cristo, ¿verdad? De lo que hemos venido viendo durante esta mañana. Y aquí se me fue la palabra, pero nos hace volverlo a ver. Y es precisamente que
que pensemos en lo que Dios hace en Cristo. Cuando ustedes piensan en Iglesia Nazaret y piensan hacia los lugares que el Señor ha permitido que vayan nuestros misioneros, tanto fuera del país como los locales, ¿no les causa una emoción? O cuando ustedes han sido parte de esa obra misionera, ya sea en los ministerios de ciegos, de sordos, de la hospital, de Tapalhuaca, de donde sea, hay ahí también una obra maravillosa, ¿verdad?, por la que tenemos que dar gracias. Así que nuestros agradecimientos deben de trascender, no solo por las cosas privadas de nuestra vida, sino también por lo que Dios ha hecho en la obra en general de Cristo, que es lo que el apóstol Pablo estaba haciendo con la iglesia de Colosas. También podemos cuidar espiritualmente de otros, aunque estemos físicamente lejos. Y es más, Pablo cuidaba de gente que ni siquiera conocía y lo hacía desde la cárcel, así que no hay excusa, ¿verdad? No importa dónde el Señor nos tenga, pero podemos, y ahora en este tiempo que todo es tan fácil, que estamos tan cerca de alguien como al enviarle un mensaje, al conectarnos con una llamada, una videollamada, cuidemos del cuerpo de Cristo, hermanas. También podemos cuidar y preocuparnos por personas que no conocemos, al igual que lo hizo el apóstol Pablo, pero que son parte del cuerpo del Señor, a las que el Señor nos da dirección de cuidar de ellas. ¿No les pasa a ustedes que a veces no conocen a alguien, pero el Señor les pone una carga en el corazón? Fíjense que a veces el Señor nos permite escanear en la iglesia, no para criticar. A veces por alguna razón viene una pareja, viene una hermana, y el Señor me ha dicho, ora por ella. No le conozco el nombre, si puedo me acerco, si no tengo la oportunidad no me acerco, pero puedo orar por esa persona, aunque la conozca o no. No depende de mi conexión. Ana Gloria y yo, y muchas de ustedes somos amigas, Ani y yo, pero no necesariamente tenemos que ser amigas para poder orar y cuidar de estas. Así que estos son 3 de los principios importantes. Hay 2 principios más. Orar por peticiones espirituales. Miren, esto es todo un reto. Yo sé que oramos por el hijo, por el nieto, por la hija, por el trabajo, por la casa, por la enfermedad, por el carro, por lo que sea de que la hermana nos ha dicho. Pero de verdad sostengámonos en oración en esta área espiritual. Yo les pido que oren por mí en esta área espiritual. Yo quiero orar por ustedes en esta área espiritual. ¿Qué es lo que decía Colosenses 1:9? ¿Verdad? Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de la voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Imagínense qué pasara si usted y yo oramos por Raquelita, por cualquier hermana que está aquí, ¿verdad? Por esa área espiritual, que sea sostenida, que sea llena del Espíritu Santo, que tenga el fruto del Espíritu, que la palabra en sí tenga poder, que cuando mi hermana Paulita abra su boca, haya poder de Dios en esa palabra, que cuando hermana Ceci esté atendiendo a sus pacientes, no solo le brinde esa atención técnica y profesional, sino que el Señor la llene de gracia y del favor de Él para poder exponer, que cuando la AMI, que chineó a todos los hijos de la iglesia Nazaret, se encuentre con los niños, vea, ¿verdad?, siga pudiendo dar ese amor y que siga creciendo en ella. Si pensamos en ese tipo de oración, realmente el Señor nos está diciendo, porque hoy es todo, que en esta carta que Pablo escribió a Colosas nos está dando una dirección bien puntual de lo que el Señor quiere con nuestra vida. Y una de esas direcciones es orar por la vida espiritual de otro. ¿Y cómo lo podemos hacer? Con la palabra. Mire, si usted no sabe qué decir de alguien, agarremos la palabra, leamos. Si alguien sabemos que está en angustia, pasando por enfermedad o cuidando enfermos, agarremos, por ejemplo, el Salmo 23 y pidámosle al Señor que la lleve por lugares confortables, que Él sea su buen pastor. O sea, aquí tenemos todo un repertorio para poder orar y hacer oraciones espirituales. También debemos procurar siempre ser buenas embajadoras de Cristo para ser dignas de Él, que es lo que también en el versículo 10 dice el apóstol a Colosas, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y estos son los principios que esta hermosa carta
nos puede enseñar apenas en la introducción, hermanas. Así que no nos perdamos porque esto va a estar bueno. Cada hermana, no dudo que va a venir llena de lo que el Señor nos quiere mostrar a través de la iglesia de los Colosenses. Y esto aplica en todo tiempo, en el aquí y en el ahora para nosotros. Vayámonos llenos de estos retos, vayamos recordando que es importante agradecer por la obra de Dios en otros, vayamos recordando que aquí el exaltado siempre y solo siempre debe de ser Cristo y su obra redentora. Vayámonos, ¿verdad?, recordando de que es importante llevar fruto, que tenemos una esperanza, y vayámonos recordando que la palabra de Dios tiene el poder no solo para reestructurar nuestra mente, tiene el poder para alcanzar nuestro corazón, hacerlo nuevo, llenarlo de esa palabra de poder, darnos una vida plena en Cristo, porque podemos ser cristianas salvadas, hasta allí. Pero nos estamos perdiendo del deleite que hay en Él. Nos estamos perdiendo de poder disfrutar una vida plena en Él. Y cuando somos plenos, cuando no nos falta nada, a pesar del dolor que nos puede estar generando una situación o a pesar de cualquier situación. Vamos a orar pidiéndole al Señor que esta palabra haya alcanzado nuestra vida. Padre, eres bueno y misericordioso. Gracias te damos, Señor, por la vida del apóstol Pablo, que hace tantos años vino a este mundo con propósitos divinos, como nosotras ahora tenemos esos propósitos también. Gracias porque este pequeño hombre físicamente era grande en ti, grande en el espíritu, grande en todo lo que hacía, porque se dejaba guiar por tu poder, por tu dirección y por el poder de la palabra en sí. Gracias, Señor, porque esta palabra que ahora nos has presentado nos ha hablado de muchas maneras, Señor. Nos ha hablado de la identidad en ti, Padre. Queremos ser como el apóstol Pablo, que él estaba claro y seguro de quién era. Danos esa identidad, Señor, que nosotros sepamos quiénes somos en ti, no quiénes nos dijo nuestra madre que éramos, no nos determinó nadie, no nos determinó la casualidad ni el error. Nosotros somos producto de ti, de tu maravillosa obra. Somos hechos a tu imagen y semejanza, Señor. Gracias porque somos tuya, porque nos has dado un nombre nuevo, Padre, porque tenemos propósito en ti. Gracias, Señor, porque nos ubicas y nos has hecho recordar también quién eres tú. Gracias porque eres el Padre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador y a quien esperamos. Gracias porque no nos dejaste solas, porque está el Espíritu Santo para instruirnos, para redarguirnos, para enseñarnos en toda verdad, para prepararnos para llevar el Evangelio hasta donde tú quieres llevarnos a nosotras, Señor, porque tienes propósitos de vida para nosotras y para nuestra familia. Gracias por esas madres espirituales que nos diste, que alcanzaron nuestras vidas y a través de ellas alcanzamos a nuestra familia y tu evangelio se extendió y se sigue extendiendo. Señor, ayúdanos por favor a llevar frutos, a no estar solo recibiendo como pichoncitos, abriendo nuestra boca, sino que a tomar ese alimento, a tomar esa palabra, que penetre esa palabra, que es como espada de doble filo, que nos parta, que nos destruya, que nos quebrante, Señor, pero que nos cambie, Padre. Eso sí, Señor, te pedimos en tu misericordia que nos sostenga en ese tiempo, Padre, cuando esa palabra nos toque, que esa palabra reestructure nuestra mente, nuestro conocimiento para que haya un cambio de conducta, pero más que todo, que esa palabra cambie nuestro corazón, Señor, y nos des un corazón limpio, Señor, un corazón puro conforme a tu corazón. Porque tú que nos escudriñas, nos escaneas, Señor, sabes quiénes somos. Ahí no hay mentira, Padre. Tú que nos conoces y sabes de qué necesidades tenemos, te ruego por favor que actúes en nosotros. Te pido, Señor, que esta palabra poderosa que está acá y que nos permites tener,
sea una verdad en la vida de cada mujer que está en este momento. Gracias por cada mujer y por mi vida. Gracias porque nos has traído a este lugar. Gracias porque todavía podemos recibir y dar palabra con libertad, porque tú así lo has permitido. Gracias, Señor, porque nos permites adorar tu nombre, y cuando te adoramos también recibimos ministración tuya, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos ayudas a través de tu palabra, a través de las hermanas, a través de líderes. Gracias por toda esta obra maravillosa que has hecho. Ponemos en tus manos este tiempo en el que estamos iniciando, Señor, el estudio de los libros de Colosenses. Gracias porque nos has ubicado, Señor. Nos has ubicado en quiénes somos, quién eres tú y cuál es nuestra ubicación espiritual. Somos, Señor, salvas, somos tus hijas, y ya una vez ubicadas, Padre, te pedimos que tomes nuestra mente, que la lleves, Señor, realmente sometida y atada a la mente de Cristo, para que toda la palabra que se va a exponer a través del estudio de esta carta pueda llenar nuestras vidas, pueda llenar nuestros corazones y nos ayude a llevar fruto y fruto en abundancia. Gracias, Espíritu Santo, porque sé que tú intercedes por nosotros con gemidos indecibles. Y ahora mismo le pides al Padre qué es lo que nos conviene. A ti, solo a ti, te damos la gloria, Jesús. Amén.